fluye en mí. Oh Espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Fluye en mí. Oh Espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto encuentro de este taller de sanación interior, el pozo de la Samaritana. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Bienvenidas. Tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestro corazón en este momento. Vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestra mente, a todo nuestro ser, a todos nuestros sentidos, para que podamos atesorar, apreciar lo que el Señor quiere hacer hoy en nosotros. Vamos a orar por sanación interior, vamos a entregar nuestra historia, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras heridas, todo aquello que está guardado en lo más profundo de nuestro ser. Así que le decimos: ven Espíritu Santo, ven Señor, ven a fluir en nosotros, Señor, en medio de esta comunidad virtual. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, sobre mí con poder. ven con tu poder, ven con tus milagros, Señor, ven a transformar nuestro interior. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por nuestra vida, por la obra de tus manos, Señor. Especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Arishiriri sanaya ariaria hariti. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a dar paso a la lectura de la palabra. Y después vamos a conversar un poquito lo que tenemos preparado para hoy. Cuando cada encuentro
yo pongo algún texto bíblico que es como de lo que vamos a tratar hoy. Entonces, en la publicación decíamos, y Jesús tenía que pasar por Samaria, ¿ya? Entonces vamos a leer la palabra, entonces de eso vamos a hablar hoy, que Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces hay algunas versiones que no lo menciona así, pero hay otras traducciones de la Biblia que dices era necesario que pasara por Samaria, ¿ya? Entonces en esta versión que yo tengo de la Biblia de Jerusalén dice tenía que pasar por Samaria. Entonces parece como un simple, como que una simple narración que Jesús se tenía que dirigir desde Judea a Galilea. Parece como un dato solamente de logística, pero en realidad es algo mucho más profundo de lo que aparenta. Por eso cuando tenemos que ver el contexto histórico de la situación. Pero vamos a leer primero nuestro evangelio y luego vamos a entrar ya en la profundidad. Lo importante es que el texto bíblico que hoy es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 4. O sea, estamos viendo la historia de la mujer samaritana, ¿cierto? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, pero hoy específicamente vamos a centrarnos en ese versículo que dice, tenía que pasar por Samaria, ¿ya? O Samaria, o sea, ahí depende de la Biblia, ¿ya? Entonces vamos a leer, dice así. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. ¿Ya? Me imagino que tienen su Biblia, ¿o no? Es bueno que tengan la Biblia y vayan tomando nota de algunas cosas, porque cosas que nos pueden servir para la vida, en realidad. Después hay momentos en que uno dice, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Y en ese momento, cuando hemos estado llenos de la palabra del Señor y la vamos como rumiando la palabra, escuchando, esa palabra se va haciendo vida en nuestro interior y a veces sacamos recursos donde no imaginamos, porque el Espíritu Santo nos revela, nos sopla cuando tenemos que enfrentar un problema o una situación o caminar simplemente en la vida, y nos vamos acordando de esas palabras que van quedando como casi en el inconsciente. Es la palabra de Dios que va penetrando en lo profundo de nuestro pensamiento, de nuestra inteligencia, y va haciendo su obra. Entonces empieza a cambiar nuestra mentalidad y empezamos a tener los pensamientos de Dios. Y en realidad para eso hacemos este taller, para sanar, para cambiar de perspectiva, para cambiar nuestro interior, porque desde el interior podemos expresar hacia el exterior lo que tenemos que dar testimonio, que en definitiva es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. No solamente, obviamente, buscamos la sanación, porque es Él la sanación, es Él el que nos sana, que nos salva, que nos libera, pero sin duda que esto es un proceso. Vimos la vez anterior que estábamos ante un proceso de conversión, ¿ya? Pero sin duda que también estamos ante un proceso también de sanación y conversión. Entonces nos podemos dar cuenta en este evangelio que muchas veces la sanación interior trae el fruto en la conversión y viceversa, y a veces la conversión trae la sanación. Entonces es como que se van dando de manera paralela e interrelacionada. Entonces por eso muchas veces dice retiro de sanación y liberación. Entonces, o retiro de conversión, sanación y conversión. Entonces como van como de la mano, ya son como muy hermanos, porque obviamente en la medida que yo me voy sanando, me voy liberando, cada día voy santificando mi vida.
Entonces, cuando yo me convierto, el fruto de por sí es la sanación. Vamos dando frutos de sanación, de santificación, de liberación, nos vamos liberando. Entonces, esta historia de la mujer samaritana es una historia muy rica en muchos aspectos también psicológicos, culturales, y eso es lo que vamos a ir conversando en este momento. Entonces vamos a retomar, me pongo los lentes, me saco los lentes, pero que no estoy acostumbrada, pero dice, entonces tenía que pasar por Samaria, dice. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, acerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. ¿Ya? Ese punto igual tenemos que tomarlo en cuenta. Era alrededor de la hora sexta, o sea, tenía que pasar por Samaria. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. La samaritana dice entre paréntesis que los discípulos habían ido al pueblo. La samaritana le respondió: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá jamás sed, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: No tengo marido. Jesús le respondió: Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que ya llega la hora. O sea, de nuevo habla de un tiempo. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, pero llega la hora, o sea, ya estamos en ella, en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le respondió: Yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entretanto, los discípulos le insistían: Rabí, come. Pero él replicó: Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí:
¿Le habrá traído alguien algo de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que amarillean, ya que para la siega ya el segador recibe el salario y recoge el fruto para la vida eterna. De modo que el sembrador se alegra al igual que el segador. Y en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro es el segador. Yo he enviado a segar, donde vosotros no habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga, dice. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me había dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron en sus palabras y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio un tanto largo, pero es bueno ir como repasando todo el evangelio, porque vamos conectando una cosa con otra. Entonces, me van a dar un segundito, porque decíamos entonces que Jesús tenía que pasar por Samaria. Bueno, según lo que yo estaba estudiando, para dirigirse, bueno, ya sabemos que los samaritanos y los judíos eran archienemigos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían diferencias profundas en cuanto a las creencias religiosas, ¿ya? Por lo tanto, los samaritanos y los judíos, una vez que se levanta el muro en Jerusalén, los samaritanos se apartan completamente del pueblo judío, ¿ya? Pero la raíz de los samaritanos es una mezcla, es como una parte de la raza judía mezclada con muchos extranjeros que fueron llegando a ese sector. Por lo tanto, era una cultura bastante revuelta. O sea, si pensamos hoy en nuestro país o en nuestra Latinoamérica, nosotros fueron llegando distintos colonizadores a Latinoamérica, y eso va generando que se van como incorporando distintas formas de vida. Por ejemplo, nosotros con la influencia, por ejemplo, en este tiempo, para hacer algo más actual, vemos a los chinos, los malls chinos, que sin duda han traído muchos objetos y amuletos. Entonces hoy día en los negocios, por ejemplo, uno siempre ve ese gatito que hace así, ya. Entonces eso es se van adquiriendo ciertas costumbres porque se empiezan a mezclar las culturas, y tendemos a pensar de que todo lo que traen de otras partes, todo nos sirve. Entonces eso genera mucha confusión, porque obviamente que está a la venta y lo estamos viendo constantemente, los Buda. Antes, por ejemplo, cuando llegó la colonización española, por la influencia, por su cultura católica, nosotros recibimos, gracias a Dios, recibimos la evangelización. Entonces se migraron a nuestro país, a Latinoamérica, muchos órdenes religiosas que fueron haciendo su misión en nuestro país y en distintos lugares de Latinoamérica. Entonces empezó a crecer, y como fueron pioneros, se instauró en casi toda Latinoamérica. Existe la religión católica. Poco a poco, por otras influencias, fueron incorporándose otras religiones. Comenzó a llegar la religión anglicana, la religión protestante, los evangélicos,
Y así hoy, en los últimos tiempos, hemos estado invadidos de una religión oriental. Entonces el hinduismo, el budismo, con todas esas terapias alternativas, yoga, reiki. Entonces ya como que empezó parte de esa población que se fue incorporando, saliéndose de la religión católica. Y aquí podríamos decir como que los judíos, algunos judíos mezclados con otros, entonces se empieza a mezclar esta cosa. Y lo que es muy grave, porque finalmente como que se generan como muchos dioses. Entonces esa era la diferencia que tenía, pero sí los samaritanos sí sabían de que iba a venir un Mesías, pero no de la forma que lo conocían exactamente los judíos. Por lo tanto, ellos tenían esta diferencia abismante. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque para llegar de Judea a Galilea no era necesario pasar por Samaria. Se habían hecho un camino que no necesariamente tenía que entrar a Samaria. Entonces, y cuando Jesús dice, tenía que pasar por Samaria, bueno, vamos a recordar en otro evangelio, en otra Biblia, porque yo para poder hacer esto tengo que consultar en distintas versiones de la Biblia, porque distintas nos tocan distintos puntos que no. Entonces, denme un segundito. En Mateo 10, 5, Mateo 10, capítulo 5, o sea, capítulo 10, versículo 5, es muy importante esto que vamos a decir ahora. Dice: no transiten, dice, a estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no transiten por regiones de paganos ni entren en los pueblos de Samaria. O sea, eso ya lo habíamos visto, pero yo lo estoy recordando en este momento porque Jesús ya le había dicho a los discípulos que no entraran a Samaria. Entonces, ¿por qué Él se reservó esa parte? Y eso es muy interesante porque, bueno, como veíamos, esta cultura mezclada, así como muy, muy cosmopolita. Yo me imagino una ciudad donde, de hecho, como que habían algunos delincuentes que vivían en Samaria, entonces gente que como que no era como de los trigos tan limpios, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando aquí tenemos claramente la misión evangelizadora de Jesús. Entonces vamos a ver en el evangelio de ayer, denme un segundito. Denme un segundito. Perdón, el evangelio de antes de ayer, del día 23, tenemos un texto bíblico. A mí me encanta porque el Señor me va iluminando así como en el momento, nos va dando luces de cómo. En Lucas 9, del 18 al 22, dice, en una parte del texto dice: y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no dijera nada. Pues dice, después le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Entonces en este texto bíblico vuelve a decir era necesario, o sea, tenía que. Eso quiere decir, y lo mismo dice acá, tenía que pasar por Samaria, ¿ya? O sea, era necesario que pasara por Samaria, porque Jesús tenía una misión. Entonces, esa misión en Samaria, ir al encuentro de esta mujer, Él sabía que hay situaciones, hay personas, o hemos habido personas, y hay personas que
que no solamente podemos, no es simplemente llevar una vida piadosa, porque hay ciertas realidades espirituales que son graves, personas que hemos vivido con muchas ataduras, con muchas situaciones espirituales que no nos permiten realmente como optar a la verdad. Entonces aquí evidentemente queda claramente como la misión, o sea, el Mesías. Aquí dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y acá la mujer más adelante le dice, dicen que va a venir un Cristo. O sea, en este Evangelio obviamente estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo es realmente nuestro Salvador. O sea, solo por Cristo podemos realmente encontrar esa salvación. Pero el caso de esta mujer era un caso muy particular, era un caso grave, era un caso de... Dice que esta mujer tenía 5 maridos, que vivía una vida de indignidad. Entonces, la pregunta es, muchas veces nosotros pensamos que las personas pueden llegar y cambiar la vida, ¿ya? Entonces, ese es un pensamiento, por eso el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados. En el mismo Evangelio de Mateo también habla, dice, yo no he venido por los sanos, vengo por los enfermos. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque nosotros tenemos que aprender que hay ciertas personas que, aunque quieran, no pueden salir de su situación de vida, de pecado, de vicios, de esas esclavitudes, porque se necesita de una gracia extraordinaria, ¿ya? De una conversión. Entonces esa persona está tan dañada en su interior que no es capaz de tomar una decisión por sí misma. Entonces esa persona tiene su libertad crística atada, ¿ya? Entonces en esto influyen muchas cosas. Entonces en ese como panorama espiritual, Jesús sabía que él dijo, tenía que pasar por Samaria. Entonces, más adelante dice que era la hora sexta. La hora sexta era cuando estaba el sol en la tarde. Esta mujer llegaba a esa hora al pozo porque en ese momento era el momento en que ella podía estar seguramente sola consigo misma, tener un poco de paz, donde no se encontraba con otras personas que repudiaban su vida. Mira, ahí viene o esta, la tal por cual, o la que le quitó el marido a la no sé qué, o la que o ha tenido muchos maridos, muchos hijos de distintos hombres, y todos esos comentarios que nosotros ya sabemos que existen en esta sociedad. O sea, de hecho es impresionante como la mujer siempre durante la historia y hasta el día de hoy vemos esta discriminación constantemente en la mujer. Entonces la mujer comete un error y generalmente es como una cadena, es una condena para siempre, es una cadena perpetua. Difícilmente una mujer puede levantar cabeza en la sociedad, entonces se le es muy difícil. Entonces Jesús, que es rico en misericordia, porque Él dice, yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia, ¿ya? Entonces solamente la acción del amor de Dios podía como conquistar el corazón de esta mujer, o sea, producir ese milagro interior para que ella pudiera tomar esa decisión, pero con la ayuda, o sea, de sentirse de que un hombre judío, ya eso para ella era impactante, porque que un hombre judío le hablara a ella y que le hablara con respeto, o sea, ya hay algo ahí que está pasando, o sea, como, ¿y este quién es? O sea, ¿cómo eres que tú que eres judío te atreves a pedirme a mí agua? O sea, si yo soy una samaritana, y más encima mujer, o sea, ni siquiera era que fueran entre un samaritano sino que también recordemos que en alguna parte del Evangelio a Jesús también lo tildan de samaritano, también le dicen el samaritano, así como para ningunearlo, así como mirarlo en menos, porque él se juntaba con pecadores, con las personas que nadie quería. Entonces esa es como la misión de Jesús. Se viene a esta mujer, dice, tenía que pasar por Samaria. Ahora cuando dice la hora sexta, porque era el momento de mayor luz, de mayor calor en ese momento, pero finalmente donde estaba todo iluminado. Era el tiempo de la conversión de esta mujer, o sea, y a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios no llega antes? ¿Ya? ¿Por qué Dios permite que tengamos a veces una vida difícil, historias traumáticas, difíciles,
que hieren nuestra existencia y como que miramos alrededor y decimos, en realidad nadie se da cuenta de todo lo que estoy sufriendo, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede sacar de acá? Y por eso la misión evangelizadora es tan importante, porque habemos muchas personas en el mundo que, o sea, es cosa de mirar un poco hacia el lado y nos damos cuenta de la cantidad de sufrimiento que hay en este mundo. Entonces, como decía el primer capítulo, si conocieras el don de Dios, si realmente entendiéramos quién es el Mesías, quién es el Cristo, quién es el que realmente nos puede dar como esa solución definitiva, porque dice que el agua que Él tiene brotará para vida eterna, o sea, dará fruto para la vida eterna, es fuente, manantial de la vida eterna. Entonces, pero no es solamente un tema moral, y ese es nuestro error muchas veces de la iglesia, de ser como muy moralista, como que pensar, yo miro desde mi realidad, de mi realidad autosuficiente, desde mi realidad perfecta, porque hay muchas personas que se creen muy perfectas, muy morales, muy rectas, muy aceptadas por la sociedad, y la sociedad los valida, pero tiene muy poca misericordia, y eso en realidad yo creo que es un pecado de omisión tremendo, que una agresión al que sufre, y yo creo que una de las cosas que más molesta al Señor es esa hipocresía, porque en realidad una persona que no tiene esa experiencia o se cree macanúo o macanúa porque su vida ha sido una vida ordenada, y bendito sea Dios que haya sido así. No estamos hablando con un resentimiento, sino que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades, y seguramente esta mujer tampoco tuvo la oportunidad de conocer al verdadero Cristo, de hacer un camino, porque vamos a hablar hoy de las esclavitudes. El padre Carlos Aldunate, en el libro Transformación Psicológica y Espiritual, dice que el hombre está sujeto a muchos cautiverios, ¿ya? Entonces vamos a nombrar algunos y nos vamos a detener en algunos puntos solamente para ir haciendo una mención. Bueno, el primer cautiverio o atadura es el pecado original. Ya nosotros, heridos por el pecado original, ya es una herida mucho más grande de lo que podemos imaginar, ¿ya? Porque la concupiscencia de la carne, nuestras tendencias desordenadas, nos pueden llevar obviamente a situaciones de pecado grave, ¿ya? Entonces nuestra libertad crística está atada. Entonces nosotros necesitamos de una constante comunión con Dios, y para eso, si nosotros hemos sido concebidos en pecado, hemos sido rechazados en el vientre materno, no hemos nacido como fruto de una bendición de Dios, ¿ya? Dios permite la vida, sí, permite la vida, pero no es lo mismo la vida, estar vivo, que nacer como a la vida eterna, cuando somos fruto de un matrimonio santo, vivimos en el cariño, en el amor, y como que este hijo es una bendición, ¿ya? Entonces, nosotros no hemos sido las bendiciones a veces de la familia, pero no porque no nos quieran, sino que en el sentido de entrar en el plan de Dios, en la obediencia, en unirnos. O sea, yo no tengo un hijo de una manera santa, de una manera responsable, es porque Dios me ha bendecido y conformé mi matrimonio como Dios manda, y Dios me bendice con un hijo. Esa es la diferencia, nos bendice al matrimonio con un hijo. En cambio, muchos de nosotros hemos ido por la vida haciendo nuestra propia voluntad y ya tenemos consecuencias. Entonces, no sabemos la historia profunda, sí sabemos que ella ha caído en una situación de indignidad, ¿ya? Pero nosotros no conocemos esas raíces que han llevado a esta mujer a esta situación. Por otra parte está el pecado personal, ¿ya? Entonces, entre el pecado original y los pecados personales hay pecados graves. Por ejemplo, el pecado del aborto, el pecado de la brujería, el pecado del adulterio, el homicidio, en general, los sacrilegios,
el Señor no se ofende tanto como yo creo como pensamos, porque conoce nuestra ignorancia, pero hay momentos en que la mala fe, la mala intención. Entonces del pecado original y los pecados personales somos liberados por los sacramentos del bautismo y la reconciliación. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior vimos que el proceso de la conversión, y que uno de los pasos de la conversión, y uno de los pasos es, era el arrepentimiento, pero finalmente yo tenía que llevar ese arrepentimiento, tenía que llevarlo a la reconciliación, o sea, tengo que formalizar esta situación en el sacramento de la reconciliación, ¿ya? Por otra parte tenemos las heridas, ¿ya? Por ejemplo, las heridas interiores, los traumas, ¿ya? Entonces, traumas que muchas veces están en el inconsciente de la persona, que traemos, por ejemplo, desde el vientre materno, los rechazos a nuestra identidad sexual, por ejemplo, que nos desearon niña y fue un niño, o nos desearon niño y viceversa. Situaciones que, por ejemplo, que la madre haya sufrido en el vientre, por ejemplo, una infidelidad, y la madre está en un estado sufriente, que hayan situaciones, por ejemplo, una viudez. Muchas veces la mujer estando embarazada pueden quedar viuda, o han tenido que estar en reposo todo el embarazo, o recibir golpes, violencia. Tenemos las heridas que podemos haber sufrido en la infancia, abandono, malos tratos, malas palabras. ¿Cuántos padres ningunean a sus hijos burlándose, con sarcasmo, cosas que son en realidad poco delicadas, que no contribuyen en el desarrollo de la autoestima de la persona, ¿ya? Algunas debilidades físicas, por ejemplo, una enfermedad, una discapacidad, una deformación física, daños psicológicos, ya, por ejemplo, una persona que sufre un trastorno de la personalidad, todas esas cosas van mellando en contra de nuestra libertad interior. Entonces nos vamos transformando en seres llenos a veces de rencor, de odio, de sufrimiento. Los moldes de la educación y los hábitos contraídos. Por ejemplo, en este caso de la mujer samaritana, vemos que hay una mezcla de religiones y de culturas, por lo tanto, y nos pasa en el mundo de hoy, que la gente, por ejemplo, en la salud pública se está incorporando el yoga, la medicina alternativa, las terapias alternativas, aunque van en contra de la doctrina católica. Ahora, no todos son católicos, pero eso no quiere decir que no les haga daño, ¿ya? Entonces, nuestra cultura, por ejemplo, los padres rígidos, autoritarios, padres golpeadores, por ejemplo, donde hay mucho machismo, también cómo se trata, cuántas veces nos hemos visto enfrentados a reacciones por la experiencia que hemos tenido en la familia, porque no nos respetan en nuestra familia. Entonces ahí se va como encriptando un resentimiento profundo, porque es como que en tu vida no te han dejado expresarte, ¿ya? Con libertad. Entonces todo eso va atando nuestra libertad crística, va atando nuestra conducta, la va encadenando. Entonces empezamos a transformarnos en seres, incluso hasta podemos llegar a rebelarnos a tal punto que apartarnos totalmente de Dios. Por otra parte, cuando hablamos de la cultura y los moldes de educación y todo eso, también hablamos de que también puede que no hayamos recibido la formación adecuada. Nuestra experiencia de Dios es una experiencia de solo castigo, nadie nos contó que Dios nos amaba. Entonces también eso va, solamente sabemos que Jesús murió en la cruz y que todo es pecado. O sea, esa es como la típica experiencia del católico. Entonces, y todos con una cara de militar, así, una cara de mucha rigidez, muy estricto todo, con poca compasión.
Yo veo la Eucaristía, la Santa Misa los domingos, la gente no se saluda, caras muy duras, pero sí se saben muchas normas y muchas reglas, y eso en su hablar la gente, uno se da cuenta cómo esa persona fue criada, porque en estos días me pasaba una experiencia en la capilla de adoración, que había una reunión, una formación en la capilla de oración. Yo no podía asistir porque tenía otro compromiso pastoral. Sin embargo, la persona que, una de las personas en el grupo de WhatsApp hizo como una especie de amonestación, una crítica, así como, hoy, pero tenemos que ir y no sé qué. Entonces la verdad es que como se nota que una cosa muy estricta, porque ella no tenía que responder nada, porque en realidad no correspondía, somos todos adultos y cada uno sabe. En realidad ella a mí tampoco me conocía, entonces tampoco sabe, pensará que yo no iba a ir a la reunión por floja, o porque no tengo un real interés en las cosas de Dios. Entonces eso todo es un prejuicio, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces esto de andar criticando a todo el mundo, esa es porque hemos tenido padres que siempre están criticando. Entonces salirse de esos patrones, romper esas estructuras, nos cuesta mucho. Los mecanismos de defensa, ya con que el niño se esfuerza para sobrevivir en el mundo de los adultos. Entonces, ¿cuántos mecanismos de defensa hay en el corazón? La negación, por ejemplo, es un mecanismo de defensa cuando la persona no acepta su situación y no pide ayuda. No sé, hay gente, por ejemplo, ayer veía un video de una persona, dice, una persona que estaba bailando, cantando, feliz, dice, esta es la imagen de una mujer que 12 horas antes de que se suicidara. Y ahí evidentemente vemos que las caretas, ¿ya? ¿Cómo me muestro yo ante los demás? ¿Ya? Entonces, las reacciones, las corazas, por ejemplo, yo durante muchos años viví con una coraza en mi corazón y no me permitía sentir cosas por los demás, emocionarme, por ejemplo. Entonces, funcionaba desde el racionalismo, todo era para mí solamente como que ese espacio estaba solamente reservado para mis hijos. Entonces sí, le podía tener cariño a algunas personas, pero en la parte, por ejemplo, con las relaciones de pareja, yo desde la adolescencia creo que cerré mi corazón al amor y le estoy pidiendo al Señor que me abra. Entonces, muchas veces, por ejemplo, claro, yo tuve 2 parejas, 3 parejas, con uno no viví, pero el papá de mi hija menor, igual que esta mujer. Entonces sin duda que mis elecciones no fueron por amor, pero eso es un inconsciente. Te fijas, esa información está guardada en tu inconsciente. Tú como que es una vida funcional, vas solucionando problemas, vas viviendo como según se te van dando las cosas, pero no es una elección en libertad, no es una elección, yo diga, amo verdaderamente a esta persona. Uno cree que ama de una manera no saludable, no santa, y eso no quiere decir que la relación en sí haya sido como una mala relación, sino que no están basadas en el amor verdadero, que es el Señor. Por lo tanto, es como todo se transforma en algo funcional, y eso es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque tal vez fui tan herida en los afectos, que lo más probable es que yo cerré mi corazón al amor. Entonces aprendí desde chica a no sufrir, ¿ya? A no sufrir. Entonces me convertí en una persona muy práctica, muy bastante pragmática en mi forma resolutiva. Entonces como ya, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? O sea, es como que tengo esa tendencia. Entonces, por ejemplo, a mí me cuesta emocionarme, y no porque no quiera genuinamente a alguien, pero me cuesta mostrar mis afectos, mis sentimientos. Hay gente que llora por todo y dicen, oh, y como, incluso creo que he llegado a tener a veces una actitud bastante masculina,
en algunos aspectos porque soy bastante pragmática y como no tengo marido, como la mujer samaritana, no tengo marido, no he podido como experimentar esa parte, ese aspecto de mi vida. Yo no he podido experimentar esa como relación realmente de una pareja y de vivir así. Yo creo que sentiría como mucha asfixia realmente a lo mejor convivir con alguien. Entonces yo estoy orando por eso, yo le digo, Señor, que me sane, porque son tantos años de vivir de esa forma. Entonces aquí vemos que en nuestros mecanismos de defensa, entonces yo me cierro al amor ante la más mínima posibilidad de cuando creo que hay alguien que realmente me podría conquistar, yo es como un muro, ¿ya? Me cierro, ¿por qué? Porque inconscientemente no queremos sufrir. Yo estoy trabajando en eso, son años de trabajo, estos son, primero, vamos por parte, entonces el Señor tiene que ir sanando las raíces de nuestras traumas, porque seguramente hubo traumas en la adolescencia, por ejemplo, el Señor me mostraba que el alcoholismo de mi papá, la relación tan violenta entre mis padres, tan tóxica, eso llevó a mí a no creer en el amor, ¿ya? Entonces, y yo lo instauré como una relación práctica. Podemos llevarnos súper bien, buena onda, pero realmente entregar, donar el corazón, así como incondicionalmente, como Dios nos pide, eso para mí es otro tema. Entonces, generalmente me cuesta poco cortar una relación. Entonces, ahí vemos que eso no está bien, ¿ya? Eso no quiere decir que aceptemos cualquier cosa, pero generalmente una persona que ha desarrollado estos mecanismos de defensa en el inconsciente busca parejas que saben que no le van a dar resultado. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo la persona realmente no quiere comprometerse con alguien, ¿ya? Y yo honestamente debo decir que realmente con el único compromiso real y verdadero que yo he sentido así de corazón es cuando conocí al Señor. O sea, yo siento que mi compromiso con Dios logró traspasar el Señor esa coraza que había en mí. Entonces yo me imagino que con la mujer samaritana fue lo mismo. Ese amor, esa experiencia de amor del Señor que nos sana, ¿ya? Entonces el Señor empieza a penetrar y curiosamente, en la medida que empecé a... Fue todo un caos para mí porque cuando empecé a caminar me empecé a sentir frágil, débil, necesitada de Dios. Entonces empecé a ser más vulnerable y al principio no me gustó nada eso, porque como esto de que uno anda como lloriqueando y toda esa cosa de que yo rechazaba esa conducta, no sabía convivir con mis emociones porque nadie me educó en las emociones. Entonces para mí ha sido todo un experimento volver a sentir, dejarse amar. Y cuántas personas no sabemos dejarnos amar, como que parece que yo siempre tengo que llevar la batuta inconscientemente. ¿Te fijas? Entonces todo eso, nuestro carácter y las circunstancias de vida. Entonces las circunstancias de vida influyen demasiado en la personalidad, en la forma de relacionarnos. Entonces eso va generando ataduras. Después dice, los prejuicios e ideologías que son moldes mentales con que recibimos y evaluamos a los demás. Entonces esto también, los prejuicios, ¿ya? De repente vemos una persona y automáticamente nos hacemos una idea. Esta persona es así, asá. No le damos la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay algo seguramente en mí que yo veo a esa persona y me gatilla algún sentimiento negativo. Por ejemplo, yo he tenido que trabajar mucho a la gente como medio margadita. Me cuesta, tengo que hacer un trabajo, ahí le digo, Señor, dame tu paciencia. A veces me topo con señoras que, bueno, mi mamá era profesora, y las profesoras son un poquito como, yo creo que como casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces esa es como trasladar el rol del educador
Entonces mi mamá siempre habló fuerte, entonces cuando alguien me levanta el tono a mí como que se me cae el sistema así, se me cae el interruptor y como que me bloqueo. Entonces a mí, si alguien me levanta el tono, yo colapso. Entonces he tenido que pedir al Señor que me sane de esa memoria, de, no sé, cuando alguien me habla fuerte yo me traumo automáticamente. Entonces he tenido que ir trabajando todas mis memorias auditivas. Entonces alguien que me sube un poco el tono, yo lo bloqueo y lo elimino automáticamente de mi convivencia y no quiero vincularme con una persona así, porque no soporto los gritos, ¿ya? Entonces me bloquean. Entonces cuando alguien se descontrola o cuando cosas así. Entonces, porque viene toda la memoria inconsciente que tenemos guardado desde nuestra infancia y se activa esto, entonces ahí empiezan los mecanismos de defensa, vienen las reacciones que no corresponden, se establecen prejuicios. Entonces, por ejemplo, los prejuicios raciales. ¿Quién me puede decir que no tiene un prejuicio racial? Los chilenos somos súper racistas. Y yo le pido siempre perdón al Señor por eso, porque seamos honestos. De repente vamos en un colectivo, estamos en un lugar, por ejemplo, y llegan nuestros hermanos, los haitianos. Y uno como que tiende a ser así. Eso es un prejuicio. Y es tan feo en realidad. Y yo le digo, Señor, oh, y bueno, esa es nuestra miseria. No nos damos la oportunidad. Obviamente que también hay cosas culturales. No solamente es los aspectos del color de la piel, sino que también están las cosas culturales. Entonces ellos no tienen mucha educación. Son personas que son desubicadas. A veces, no todos, pero hay gente que es desubicada. Ellos no son como, a veces como actúan como un poco medio animalito, como por instinto. A mí me tocó en una oportunidad cuando vivía en Los Ángeles todavía, en el grupo de oración, llegó un grupo de haitianos que las iglesias, casi todas las parroquias tienen como comunidades que se hacen cargo de los migrantes, como una parte a través de Cáritas, o como, en realidad no conozco bien el asunto, pero sé que la iglesia chilena en Chile ha apoyado mucho a los migrantes, ¿ya? Y se incorporaron a la comunidad de la renovación carismática, estuvieron participando un tiempo, y en un momento me pasó un chascarro con un haitiano que me tocó el trasero, como que me dio un abrazo y bajó la mano muy abajo, y a mí lo que me dolió es que la gente de mi comunidad se dio cuenta y todos se quedaron callados, nadie me defendió, entonces fue como chocante para mí. No es que me haya pegado así como un agarrón, pero sí lo hizo. Y seguramente ellos son así, son como muy sexuales, me da la sensación. Bueno, tuve que perdonar a esa persona porque en realidad, bueno, yo puede haber sido tentado por el demonio también, esa persona en el momento, pero finalmente nos damos cuenta que su cultura para nosotros es chocante, entonces nos ha costado a los chilenos recibir a las otras personas, ¿te fijas? O como son las colombianas, las venezolanas, en su forma de repente tan así como exuberante. Entonces ahí tenemos que nosotros orar y pedirle al Señor que nos conceda esa gracia del amor y orar por esas personas para que se vayan todos incorporando y dándonos una nueva comunidad. Jesús justamente, la misericordia de Dios es así, o sea, Él fue a este pueblo de Samaria a encontrarse con una mujer que no era de su cultura, y sin embargo él sabía que tenía que pasar por Samaria, o sea, tenía que ir a hacer esa obra de misericordia, regalarle la dignidad a esta mujer y que ella fuera luz para otros también. Y como dicen al final, dice, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino que nosotros mismos ya creemos por lo que hemos vivido, o sea, empezaron a tener su propia experiencia con Dios porque Jesús se quedó 2 días con ellos. Luego tenemos los moldes culturales con sus roles que son para nosotros modelos de conducta, o sea, cómo tiene que ser una mujer, cómo que tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser, o sea, tiene que ser de tal o cual manera. Entonces, eso, o por ejemplo, las mujeres con las madres,
¿Qué es lo que es ser una buena madre? ¿Qué es lo que es ser un buen padre? ¿Qué es ser una buena mujer? Cuando dicen, no, es buena mujer. ¿Qué significa ser buena mujer? O sea, si vamos a la definición en concreto, culturalmente, ¿qué? Ya, una buena mujer. Nadie me puede dar una definición exacta de lo que es ser una buena mujer, ¿ya? Ser una buena persona. ¿Qué es ser buena persona? Entonces, ahí donde entramos en estos patrones, ¿ya? Es que esto tiene que ser de esta manera, o siempre se ha hecho de una manera, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos que romper estos moldes, o siempre se ha hecho así. La gente muy autoritaria, por ejemplo, tiene este problema que no sabe adaptarse a las circunstancias, porque siempre se ha hecho así. Entonces, yo creo que una de las debilidades de nuestra iglesia hoy es justamente que siempre son estos moldes, los moldes, o sea, que todo se ha hecho siempre de una misma manera, y no estoy hablando de lo trascendental, no estoy hablando de la Santa Misa, no estoy hablando de, para que quede claro, estoy hablando de otras cosas que sí se pueden modificar, ¿ya? La palabra no se puede modificar, la Santa Eucaristía no, hay cosas que no se van a modificar nunca, que eso son per secula seculorum, ¿ya? O sea, eso es por siempre y para siempre. Eso es inamovible, pero estoy hablando tal vez de nuestra forma de enfrentar la evangelización en los tiempos de hoy, con mucho más sensatez, ¿ya? Más afecto, más cariño, más armonía, más acogida, por ejemplo. Entonces siempre se ha hecho así, y esto es ley, y de aquí no se mueve nadie, ¿ya? Entonces, esa inflexibilidad nos vuelve personas tremendamente rígidas en la vida. Entonces, eso nos choca, ¿ya? Y sobre todo con los años nos vamos poniendo más rígidos. Después dice que los resentimientos que nos atamos a nosotros mismos frente a los que nos han ofendido. Entonces tenemos nuestros rencores, ¿ya? Entonces ahí yo les decía, entonces cuando hemos tenido situaciones de trauma, entonces por ejemplo la ofensa interna, eso queda guardado. Entonces, cuando nosotros no vamos al sacramento de la reconciliación y no trabajamos nuestras faltas de perdón, en el corazón empieza a anidarse una atadura, ¿ya? Entonces yo le pregunté al Señor, anoche le preguntaba cuando reflexionaba sobre esto, le pregunté, Señor, si yo tengo a alguien atado. Y en una oportunidad, con la última pareja que tuve, el Señor, para que se terminara definitivamente esa relación, cuando el Señor ya me pide dar un paso más hacia este camino de la libertad, el Señor me muestra, me dice que yo lo tenía atado espiritualmente. Ahora no me mostró por qué, pero me dijo que tenía que orar por él en el Santísimo y decir, te amo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 semanas después, él se fue de la casa. Entonces, pero eso me lo sopló el Espíritu Santo. El Señor me mostró la forma correcta de orar para que esa persona pudiera irse de mi lado y definitivamente cortar. Entonces esa persona estaba atada. Entonces él, a lo mejor quería irse, pero no podía, no se atrevía. Todavía, como seguramente era por la situación de pecado que a lo mejor él estaba viviendo, entonces eso había generado una atadura. Por lo tanto, el Señor me pide a mí esa intercesión por él, y finalmente, con su gracia y toda la ayuda obviamente del Señor y de la Virgen, finalmente él toma la decisión de irse, y ahí vemos el poder de la oración, o sea, y qué hermoso experimentar, o sea, ver esto de cómo podemos estar atados y cómo podemos liberar, incluso podemos liberar a los demás. Entonces, si pudiéramos hacer una lista de todas las personas que tenemos atadas en nuestro corazón y poder orar en el Santísimo, ofrecer el rosario, la Eucaristía, Señor, yo amo y bendigo a este hermano, a esta persona que me dañó, o a la persona que me violó, a la persona que me pegó, o a la persona que me ofendió, que me humilló públicamente. A todas esas personas yo las amo y las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y las dejo en libertad, Señor, para que no se sientan comprometidos conmigo, sino que en la libertad. Entonces, desde la libertad
vamos relacionándonos. Luego tenemos los temores y las supersticiones. Los miedos, que muchas veces por la misma experiencia de la vida también nos llenamos de miedo. Miedo a la vida. Hay gente que tiene miedo a vivir, ¿ya? Miedo a estar vivo, porque todo le causa miedo. Por ejemplo, ayer mi hija me llamaba que tiene que hacer una inversión y me pide asesoría a mí y me dice: mamá, es que me da miedo invertir. Entonces yo le dije: pero hija, qué falta de confianza. Le dije yo: ¿cómo no te va a dar miedo invertir? Si al final la vida todo es un riesgo y pase lo que pase, bueno, y si te va mal, ahí veremos qué pasa, pero tranquila, le dije yo, lo importante es que entonces ella quiere todo, tener el control de todo lo que pueda manejar. Y yo le digo: hija, uno no tiene el control de nada. Uno cree que tiene el control, pero uno no tiene el control de nada, ¿ya? Entonces, suelta, le dije, relájate, disfruta, es producto de tu trabajo, le dije yo. No puedo decir si te lo mereces o no te lo mereces, porque no es de merecer. Hay mucha gente, todos nos merecemos tener alimento, tener alguna cosita, pero porque yo no puedo decir que tú te lo mereces, como que si la gente que no tiene la posibilidad de comprarse un vehículo, una casa, no se lo merece. O sea, no, por eso yo no digo, yo no pienso que me lo merezco, ya. Yo creo que todo es una bendición, es fruto del amor de Dios, y Dios a veces quiere bendecir, ya. Pero tampoco puede decir que no puedo bendecir a otros hermanos. Entonces, mucho cuidado con las palabras. Entonces, no es de merecimiento, pero sí, le dije, es producto de un esfuerzo, porque ella es una persona que ahorra mucho, pero tampoco, yo le dije, relájate. Esa relación con el dinero, de juntar, a mí, le dije, no me agrada mucho, creo que no es una conducta sana. Le dije yo creo que también Dios nos permite disfrutar también de los bienes materiales en la sana medida, en la medida que yo no tengo una obsesión como mi relación con el dinero. Entonces yo le dije, tranquila, le dije, avanza. Entonces aquí tenemos los miedos, las supersticiones. En nuestra cultura nos han metido tantas cosas, por ejemplo, el horóscopo. Hay gente que todavía pregunta: ¿cuándo naciste? Es que yo nací en enero, yo nací en febrero, yo nací en... entonces tenemos similitudes. Y eso es un pecado. La superstición es un pecado. Un católico jamás debe tener supersticiones. Es que no voy a pasar por debajo de la escalera. Todas estas creencias urbanas, mitos urbanos que nos van instaurando en la mente, y entonces todo esto va condicionando nuestra forma de vivir, ¿ya? Las compulsiones neuróticas y complejos autónomos. Bueno, yo creo que aquí ya están como las obsesiones, ¿ya? Entonces, las obsesiones, también podemos tener enfermedades psicológicas que también pueden influir, ¿ya? Eso pueden venir, por ejemplo, los ataques de ira, las manipulaciones. Por ejemplo, hay personas que son muy manipuladoras y que todo lo manejan para un beneficio personal, y usan como títeres a las otras personas para que satisfacer o necesitan tener el control sobre otras personas, ¿ya? Dominaciones de personalidades invasoras. Aquí están, hay ciertas características de la personalidad, entonces es importante saber cómo es nuestra personalidad, ¿ya? Si tenemos una impulsiva, por ejemplo, hay personas que somos impulsivas, llegamos y disparamos, cosas así. Entonces todo eso va, cuando hemos tenido, por ejemplo, padres histéricos, neuróticos, ¿ya? En su forma de comportarse, ¿ya? Eso, bueno, es una definición más psicológica, pero sin duda que todo eso va. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, nacemos y vamos recogiendo desde el momento de la gestación, vamos recogiendo toda esta porquería. Entonces después la pregunta es, ¿por qué esta persona es así? Entonces, no todo el mundo tiene la oportunidad de nacer en una familia amorosa, amable, respetuosa, que seas importante. No todo el mundo ha nacido en una familia en la cual se ha podido sentir amado, en el cual ha podido conocer a Dios.
que ha podido conocer la sana doctrina, que ha podido participar de los sacramentos, ¿ya? Y el mundo en sí, en el mundo en que nos rodeamos hoy día, esta pandemia, la televisión, las telenovelas, por ejemplo, todo este amor excesivamente romántico, esta cosa como tan ilusionista que nos vende también, hoy día también ya muy sexualizado, el adoctrinamiento sexual, la disforia de género y todo lo que está pasando hoy en el mundo, todo eso contamina las mentes de nuestros niños. Entonces yo veo mi hija menor comparada con mi hijo mayor, hay un abismo de diferencia. La que más me preocupa es mi hija menor, porque sin duda ella ha recibido del mundo también mucha más porquería, ¿ya? Por todos lados, vemos lo que está pasando, el bullying en los colegios, tantas situaciones de sufrimiento que tienen los jóvenes hoy. Entonces, estoy muy atenta al desarrollo de su personalidad. Entonces, además que no tiene como un hermano cercano en edad o hermana para poder acompañarse en este asunto, entonces es prácticamente como hija única, porque tiene mucha diferencia con los hermanos mayores. Entonces, todas estas cosas van afectando la soledad que a veces le toca vivir a ella, no porque yo no esté con ella, sino que le ha tocado vivir la soledad de la pandemia, de no poder desarrollarse libremente con los amiguitos del colegio, porque todo el día que la mascarilla, que no puedes ir, hay una desconfianza instaurada en la sociedad. Después dice las opresiones, y por último dice las opresiones de los espíritus malignos que sentimos con o sin fundamento objetivo. Bueno, las opresiones tienen que ver ya cuando entramos a otro nivel, por ejemplo, el árbol genealógico, las personas que han participado de ocultismo, estas terapias alternativas, reiki, yoga, tarot, las cartas, la evidencia, los péndulos y un montón de cosas que nos llevan obviamente a abrir puertas al enemigo, ¿ya? Y también existe las opresiones, los espíritus malignos que oprimen muchas veces a un árbol genealógico. Por ejemplo, en mi caso había un espíritu de alcoholismo, ¿ya? Entonces ese espíritu de alcoholismo trajo mucha ruina a la familia. Entonces desde cierta generación en adelante empezó como ya como una vía en decadencia. Entonces generaciones y generaciones sin convertirnos. Entonces, por ejemplo, la falta de conversión de las generaciones va mermando la generación siguiente y así sucesivamente. Entonces, si pasamos 10, 20, 30, 40 generaciones sin haber conocido al Señor, no conocemos las raíces de nuestros antepasados. Entonces, el Señor, por gracia de Dios, me fue mostrando, en todos estos años, me fue mostrando, me hizo entrar en la casa del alfarero. Entonces así me fue mostrando poco a poco dónde venían esas raíces de paganismo, ¿ya? Entonces por el lado paterno había muchas raíces de paganismo y otros pecados graves también que se habían cometido en la familia, pero sin embargo el espíritu de alcoholismo fue lo más, ese es un espíritu inmundo que oprimió a toda mi familia, y me refiero a mi familia no solamente la actual, sino que las últimas generaciones, diría yo, en general. Entonces ese espíritu, por ejemplo, por línea paterna, yo tengo una tía y mi papá que fueron alcohólicos, o sea, un hombre y una mujer que eran lo más cercano en edad. Entonces seguramente por las circunstancias en las que ellos nacieron, que fueron los dos hijos menores, pero sin embargo los dos padecieron fuertemente de alcoholismo, hermanos muy seguidos, hombre y mujer, ¿ya? Y el tema del alcohol siempre ha sido, yo tengo un hermano alcohólico, ¿ya? Y creo que estuve a punto de tener un hijo alcohólico. Entonces, y no digo que mi hijo ande tomando, bueno, trabaja y por mucha oración yo le clamaba al Señor, pero mi hijo estaba al límite. O sea, un tiempo en que yo dije, voy a tener un hijo alcohólico, y yo dije, wow, y empecé, y enhorabuena, estaba en este camino, porque el Señor rescató a mi hijo. Gracias a Dios fue como una etapa de rebeldía, pero finalmente mi hijo se ha ido encauzando y yo sigo rezando porque esa liberación del árbol genealógico yo creo que va a llevar su tiempo. Muchas veces son años
años de purificación, de santificación. Por eso el rezo del Santo Rosario para mí es fundamental en la vida, porque sé que estoy haciendo estoy en medio de un campo de batalla, ¿ya? No solamente por mí, sino que también por mi familia. Y así nos vemos enfrentados en la vida. Entonces, ¿cuánto más esta mujer samaritana, que tan ninguneada, tan desilusionada, seguramente ella era una tantas como muchas personas, en medio de toda, creciendo en medio de un montón de cosas, de cultura, mala vida, etcétera, etcétera. Entonces la fueron conduciendo por un camino totalmente errado, finalmente ya desilusionada incluso de sí misma, porque muchas veces, yo cuántas veces me pregunté, ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué parece que como que me toma un huracán y me lleva por lugares que yo ni siquiera pensé que podía llegar a estar? Entonces, como que perdemos el control totalmente, entonces quedamos bajo como este dominio, como esta influencia negativa, y finalmente perdemos todo control y toda libertad. Entonces dice, Dios nos dotó con una voluntad libre, pero son tantos los cautiverios que se llega a dudar de nuestra libertad. Y eso fue lo que a mí me pasó, y seguramente lo que le pasó a esta mujer. O sea, llega un momento, dice, yo no soy libre, y nos sentimos totalmente esclavos, atados. Sin embargo, dice, la revelación nos enseña que Jesús vino a liberar nuestra libertad. Conocemos ya, dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para pregonar la libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso dice la palabra en San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os te liberta, seréis verdaderamente libres. San Juan, capítulo 8, del 31 al 36. El pecado del hombre lo ha sometido a innumerables engaños y cautiverios. Solo la verdad de Dios y la acción del Espíritu nos liberará. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Al esclavizarse el hombre indujo opresión sobre todo al universo. Este gime, pues esperando ser libertado de la esclavitud, de la corrupción, para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. Dice, pero no basta liberar de esclavitudes, es necesario hacer posible el uso de la libertad. Nos enseñó de palabra y con su ejemplo que la libertad está dada al hombre para que él pueda optar en todo momento por la voluntad de Dios. Entonces, Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Para qué? Para poder dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, y poder hacer uso de esa libertad, que finalmente la mujer samaritana toma su cántaro y lo deja a los pies del Señor y sale a evangelizar, a dar testimonio de la experiencia de Dios que había tenido. Entonces vamos a hacer un momentito de oración, vamos a entregar nuestras esclavitudes al Señor, vamos a ir profundizando, como les digo, esto como que vamos de menos a más, de a poquito vamos entrando en aguas profundas. Me parecía que era importante entender que una persona en un momento de su vida es el resultado de toda la experiencia que ha tenido en la vida. Entonces yo lo que más siempre digo, no juzguemos a las personas, aunque nos parezca que esa persona es terrible, porque justamente es ahí donde tenemos que, en ese momento, cuando pensemos, esta persona ya es lo peor, es justamente ahí donde más quiere llegar el Señor. Entonces, en ese momento, lo que nos pide el Señor a nosotros decir, ahí decimos, Señor, por tu misericordia, ven a liberar a esta persona de ese cautiverio, y orar por nuestros hermanos, bendecirlos en el Santísimo, en silencio, no tenemos para qué decir nada, ¿ya? Y tratar de evitar ciertos contactos. Por ejemplo, uno tiene que tener actitudes saludables. Por ejemplo,
yo sé que con ciertas personas ya tengo que mantener una distancia saludable porque hay una opresión evidente, hay algo negativo que está actuando que tiene que ser liberado. Yo les compartí el otro día la experiencia que tuve en la casa de mi mamá, lamentablemente con mi familia materna, y me fui acusada por ser católica. O sea, entonces hay algo. ¿Quién es el que está molesto? ¿Es mi hermano? ¿Es mi familia? ¿O es el enemigo que está sembrando la cizaña y aprovechándose de las heridas de mi familia para poder atacarme a mí? Porque ese es el combate espiritual. Bendito sea Dios que me da la fortaleza y lo tengo a Él y tengo la palabra de Dios para salir adelante en estos conflictos familiares, y sé que tengo que seguir orando por mi familia. Con mucha humildad lo digo, no lo digo de una manera arrogante ni que me sienta superior, ni mucho menos, porque, como les digo, ¿puedo yo juzgar a mi familia realmente? A mí se me ha concedido una gracia. Si yo alabo al Señor y lo bendigo porque he podido conocer la verdad. El Señor me ha liberado, me ha regalado la salvación. Por lo tanto, dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, le dijo el Señor, dice Jesús, para pregonar la libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Yo estoy con el Señor, estoy en su camino. Él me toma de la mano, nos toma de la mano. Hay personas que no conocen a Dios todavía o creen conocer a Dios. De hecho, incluso el que más se te revela, el que más te agrede a veces es el que está más necesitando de tu misericordia. Esa es la invitación que nos hace el Señor cuando dice, tenía que pasar por Samaria. Él tenía que cumplir esa misión, que este Evangelio refleja claramente la misión que tenía Jesús de venir a rescatar a los que nadie iba a rescatar. Hay ciertas situaciones espirituales que solo Dios puede sanar. No basta con ir al psicólogo, no basta con el apoyo familiar, porque de hecho, por ejemplo, mi mamá con mi hermano ya le quedó grande el poncho, pero mi mamá no le pide ayuda a Dios, ¿ya? O sea, ella reza y todo, pero ella no cree realmente. Yo creo que a ella le falta fe, entonces tengo que seguir orando por la conversión de mi hermano y de mi mamá para que realmente ellos puedan sanar su historia y dejarse tocar y dejarse amar. Entonces no conocen el amor de Dios, no porque Dios no los ame, sino que no han tenido esa experiencia. Así que vamos a poner a los pies de nuestro Señor Jesucristo nuestras esclavitudes. Incluso hay muchas esclavitudes que ni siquiera podríamos llegar a dimensionar, a conocer. Así que, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vino a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a sanar a los enfermos. Tú dijiste en tu palabra, Señor, que no quieres sacrificio, sino que quieres misericordia. Nosotros abrimos nuestro corazón a ti primero como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, hijas de Dios, para entregarte, Señor, por intercesión de María, todas nuestras ataduras, nuestros cautiverios, nuestras faltas de libertad, Señor, y que nos concedas la gracia de ejercer esa libertad, así como María, para poder optar siempre por hacer la voluntad de Dios y decirte, he aquí la esclava del Señor, como le dijo María también al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tenías que pasar por Samaria y sabemos que también tienes que pasar hoy, Señor, por nuestro corazón. Te pedimos también, Señor, nos concedas la gracia de la misericordia, de la paciencia, de la tolerancia con aquellos que todavía no te conocen, Señor. Pero sabemos que a través tal vez de este pequeño granito de arena, de este taller y de todas las personas que están escuchando hoy tu palabra, Señor, sabemos que tú tienes que pasar por algunos corazones, por algunas vidas, por esas personas que están en medio de esas ataduras. Te pedimos, Señor, humildemente que vengas hoy a esos corazones,
a los corazones heridos, a aquellos que no te han podido conocer verdaderamente. Ven a sanarnos, Señor, ven a liberarnos, venos a darnos esa libertad de los hijos de Dios. Bendícenos, Señor, en este día. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, porque eres un Dios generoso, un Dios bueno, que se apiada del caído, que no hace acepción de personas, sino que viene justamente por aquellos que son despreciados, abandonados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra. Llénanos de ti, Señor. Iria lararai sanaya barihi shanitia latuvi ari 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 alarianaiti shari ari alahalai sanai toviri siriti halalai ininish itisi alalai sanai hiriri sabarahalai shobiriri sinini istinini ariri shiriri sananai iriri sabarahalai stanai dariaria nariri shinini. Ven, Señor, derrama tu amor, tu gracia, Señor. Sánanos, Señor. Libéranos, Señor. Concédenos el don para poder saber, Señor, del discernimiento, el don de la sabiduría para poder entender cuáles son nuestras esclavitudes, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Iria lararai aria 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 iri iri sini iri aria larara iri sai aria Irisai hini ari Shariana halairi Suristanu Iririsari Hari 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 Iristari Haryana Hari 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 Oh Maria Iristanu hiti Shanu iri Irisanu bi Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor esté con ustedes y que nos bendiga en este día y que vamos atesorando
esta palabra, yo los invito a que vuelvan a ver después este capítulo y los anteriores, porque así vamos haciendo un proceso. Que tengan un lindo y bendecido día y nos vemos el próximo sábado para un nuevo capítulo en el Pozo de la Samaritana. Bendiciones. Chao, mis hermanitos.